Claro, aquí tienes la traducción de la historia al español. Bienvenido a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de Georgia. Antes de empezar, te invito a que dejes en los comentarios desde dónde nos estás viendo y la hora exacta en que escuchas esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y momentos del día o de la noche llegan estas historias documentadas. Corría el año 1847, cuando la finca Caldwell se erigía orgullosa entre los extensos campos de algodón del condado de Wilkes, Georgia. La casa de la plantación, con sus imponentes columnas blancas y su porche envolvente, era considerada la joya de la región, asentada en la cima de una suave colina con vistas a casi 800 acres de tierra. El apellido Caldwell tenía peso en los círculos de la sociedad local, no solo por su considerable riqueza, sino por las hijas gemelas que se habían convertido en el tema de conversaciones susurradas en todo el condado. Elizabeth y Catherine Caldwell, idénticas en apariencia hasta el pequeño lunar sobre la ceja derecha, habían cumplido 22 años esa primavera, una edad muy superior a la que la mayoría de las jóvenes de su posición ya estarían casadas y con hijos. Lo que pocos fuera de la plantación sabían era que, detrás de la fachada perfectamente mantenida de la gentileza sureña, se había puesto en marcha una serie de acontecimientos que terminarían por desentrañar el tejido mismo del legado de los Caldwell. Según los registros del condado descubiertos durante una renovación del juzgado en 1952, la madre de las gemelas había muerto durante el parto, dejando a su padre, Thomas Caldwell, a cargo de criarlas solo. Thomas nunca se volvió a casar, dedicando su vida a sus hijas y a la expansión de su imperio algodonero. La primera indicación de que algo andaba mal en la plantación Caldwell llegó en forma de una carta escrita por el ama de llaves de la familia, Margaret Sullivan, a su hermana en Savannah. La carta, fechada el 8 de abril de 1857, mencionaba que las señoritas han empezado a pasar cantidades inusuales de tiempo en las viviendas, algo que al señor parece extrañamente no preocuparle. Esta carta sería descubierta más tarde dentro de una Biblia familiar, conservada entre sus páginas durante más de un siglo. Las viviendas a las que se refería Margaret eran las de los esclavos, un conjunto de pequeñas estructuras de madera situadas a casi media milla de la casa principal, justo después de un grupo de robles que las ocultaban de la vista. La plantación Caldwell mantenía a aproximadamente 70 personas esclavizadas, un número relativamente modesto en comparación con algunas fincas vecinas, pero suficiente para trabajar la tierra y mantener la casa. Entre estas personas esclavizadas se encontraban dos hombres que se convertirían en el centro de los perturbadores acontecimientos que siguieron. Según los registros de la plantación conservados en los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia, se les conocía simplemente como Samuel y Elijah, ambos señalados como comprados en 1842 de una plantación en Carolina del Sur que había caído en dificultades financieras. Lo que hacía inusuales a Samuel y Elijah, según los relatos recopilados décadas después por el historiador local William Hartwell, era su educación. Ambos hombres habían aprendido a leer y escribir gracias a los hijos de su anterior dueño, una habilidad peligrosa que habían ocultado cuidadosamente al llegar a la plantación Caldwell. Este ocultamiento finalmente fracasó cuando Catherine Caldwell descubrió a Samuel leyendo un periódico desechado en las caballerizas una tarde de otoño de 1846. En lugar de denunciar esta actividad ilegal, Catherine, según su diario personal, recuperado en 1964, durante la demolición de la antigua casa de la plantación, comenzó a reunirse con Samuel en secreto. Las entradas del diario se vuelven cada vez más crípticas en esta época, con referencias a ese y nuestro entendimiento compartido. Simultáneamente, los registros de la finca muestran que Samuel fue reasignado del campo a las caballerizas, una posición que le permitía una mayor proximidad a la casa principal. Lo que los registros históricos no aclaran, pero que la tradición oral local sugiere, es que Elizabeth había formado una conexión similar con Elijah, quien trabajaba principalmente en el mantenimiento de los extensos jardines de la plantación. La simetría de estas relaciones, hermanas gemelas formando lazos prohibidos con dos hombres esclavizados, crea un patrón inquietante que más tarde sería descrito por un periódico local como un peculiar reflejo de afectos prohibidos. El invierno de 1846 a 1847 fue inusualmente duro en Georgia, con temperaturas heladas que dañaron las reservas de algodón
y crearon una sensación de aislamiento a medida que los caminos se volvían difíciles de transitar. Fue durante estos meses fríos y aislados que las relaciones aparentemente se profundizaron. Una carta de Thomas Caldwell a su hermano en Charleston, fechada el 23 de enero de 1847, menciona su preocupación por una extraña melancolía que se ha apoderado de Elizabeth, mientras que Catherine parece casi febrilmente animada. Temo que el aislamiento de este invierno haya afectado sus temperamentos de maneras opuestas. Lo que Thomas no percibió fue que sus hijas no sufrían de melancolía invernal o encierro, sino que estaban inmersas en un peligroso juego de secretos y relaciones prohibidas que violaban todos los códigos sociales de su tiempo y lugar. Las consecuencias de ser descubiertos serían devastadoras, no solo para los hombres esclavizados, que podrían enfrentar tortura o ejecución, sino para el propio nombre de los Caldwell, que quedaría irreparablemente manchado. La primera evidencia concreta de la verdadera naturaleza de estas relaciones surgió en una serie de mensajes codificados encontrados entre las páginas de un volumen de poesía perteneciente a Elizabeth. Estas notas, escritas en trozos de papel y fechadas a lo largo de febrero de 1847, contienen lo que parecen ser arreglos para reuniones y expresiones de devoción. Una nota particularmente reveladora dice: «El lugar de siempre a medianoche. La luna será nueva, ofreciendo cobertura. Él dice que C y S se unirán. 4 corazones latiendo como 2». Esta sugerencia de que las gemelas no solo estaban al tanto de las relaciones prohibidas de la otra, sino que coordinaban activamente sus encuentros clandestinos, añade una capa de conspiración a la narrativa. En lugar de actuar de forma independiente, las hermanas parecían operar en conjunto, utilizando quizás incluso su apariencia idéntica para confundir y desviar cualquier sospecha. El punto de inflexión llegó el 15 de marzo de 1847, cuando Thomas Caldwell anunció en la cena que había arreglado matrimonios para ambas hijas con los hijos de prominentes dueños de plantaciones de condados vecinos. Según el diario de Catherine, este anuncio fue recibido con compostura externa, aunque debajo de mi sonrisa, mi corazón se convirtió en piedra. La reacción de Elizabeth no está registrada, pero los acontecimientos posteriores sugieren que compartía la oposición de su hermana a los planes de su padre. 3 días después de este anuncio, en las primeras horas del 18 de marzo, sucedió algo que cambiaría para siempre el curso de la historia de la familia Caldwell. El capataz de la plantación, James Whittaker, fue despertado por lo que describió en una declaración posterior como una conmoción como ninguna que hubiera escuchado antes. Al investigar, descubrió que se había iniciado un pequeño incendio en uno de los edificios de almacenamiento cerca de las viviendas de los esclavos. Aunque el fuego fue contenido rápidamente y causó daños mínimos, la confusión resultante reveló un problema más significativo. Samuel, Elijah y las gemelas Caldwell no estaban por ningún lado. Se organizó de inmediato una búsqueda, alertando a las plantaciones vecinas y despachando partidas de búsqueda por todos los caminos y senderos que salían de la propiedad de los Caldwell. La suposición inicial, registrada en el diario de Whittaker, fue que los hombres esclavizados habían escapado y, en un acto de audacia inconcebible, habían secuestrado a las hijas de Caldwell. Se ofreció una recompensa sustancial por su captura y la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una de las mayores cacerías humanas en la historia del condado. Thomas Caldwell, según los relatos de los presentes, se convirtió en un hombre poseído, apenas comiendo o durmiendo mientras continuaba la búsqueda. Lo que las partidas de búsqueda no sabían, y que no se descubriría hasta mucho después, era que el incendio había sido provocado deliberadamente por Elizabeth como una distracción. Este detalle surgiría en 1868, cuando una antigua sirvienta de la casa llamada Ruth proporcionó su testimonio a un periodista del norte que documentaba historias del sur prebélico. Según Ruth, Elizabeth había confiado en ella horas antes del incendio, instruyéndola a guardar silencio sobre lo que sabía. La búsqueda continuó durante semanas, expandiéndose a los condados vecinos y finalmente a través de las fronteras estatales. Mientras tanto, la salud de Thomas Caldwell se deterioró rápidamente. Los registros de la plantación muestran que para abril se había postrado en cama, atendido solo por su sirviente de toda la vida y un médico de Augusta, que fue llamado a la plantación 2 veces durante este periodo.
Luego, el 2 de mayo de 1847, llegó una carta a la plantación Caldwell. El contenido de esta carta nunca ha sido revelado por completo en ningún registro público, pero su efecto fue inmediatamente aparente. Thomas Caldwell, al leerla, sufrió lo que su médico describió como un paroxismo de rabia, seguido de un colapso del que no se recuperó. Murió 3 días después, la causa listada simplemente como apoplejía, un término común en la época para lo que ahora reconocemos como un derrame cerebral. Tras la muerte de Thomas, el control de la plantación pasó a su hermano Edward Caldwell, quien viajó desde Charleston para asumir la gestión de la finca. Fue durante la revisión metódica de los asuntos de la plantación por parte de Edward que se hizo un descubrimiento sorprendente en el estudio privado de Thomas. Una pequeña caja de madera que contenía lo que parecían ser certificados de matrimonio. Estos documentos, crudamente dibujados pero con firmas, supuestamente registraban el matrimonio de Elizabeth Caldwell con Elijah y de Catherine Caldwell con Samuel en la noche del 17 de marzo de 1847. Los certificados iban acompañados de una carta, aparentemente escrita por Catherine, que explicaba que las gemelas se habían enamorado de los dos hombres, y sabiendo que su padre nunca lo aprobaría, habían ideado un plan para escapar juntas. La carta describía cómo habían estado planeando en secreto durante meses, guardando pequeños objetos, preparándose para un viaje al norte, a estados donde podrían vivir, si no abiertamente, al menos sin la amenaza inmediata de captura y separación. Lo más inquietante para Edward, sin embargo, fue la revelación de que sus sobrinas no habían sido secuestradas, sino que se habían ido voluntariamente, eligiendo abandonar sus posiciones privilegiadas, su apellido y todo su mundo social, por lo que Catherine describió como la única verdadera felicidad que hemos conocido. La carta concluía con una petición de que su padre tratara de entenderlas y perdonarlas, aunque reconocían la improbabilidad de ambas cosas. Edward Caldwell, tras consultar con asesores legales y contactos familiares, tomó una decisión que daría forma a cómo se recordaría el incidente. Enterró la evidencia. Los certificados y la carta fueron devueltos a la caja y sellados. Públicamente, mantuvo la historia de que sus sobrinas habían sido secuestradas, posiblemente asesinadas por esclavos fugitivos. La búsqueda continuó, ahora centrada en recuperar cuerpos en lugar de personas vivas. Esta narrativa oficial persistió durante casi 2 décadas, hasta que un acontecimiento en 1865 lo cambió todo. Tras la guerra civil y la emancipación de las personas esclavizadas en todo el sur, una mujer llegó a lo que quedaba de la plantación Caldwell, ahora reducida a menos de la mitad de su tamaño anterior y luchando por adaptarse a la nueva realidad económica. La mujer se identificó como Margaret Johnson, pero su parecido con las gemelas Caldwell, desaparecidas hacía mucho tiempo, era inconfundible. Solicitó una reunión con Edward Caldwell, quien todavía mantenía la propiedad, aunque con circunstancias muy reducidas. Según el personal de la casa presente ese día, la reunión duró varias horas, con voces elevadas ocasionalmente audibles a través de las puertas cerradas del estudio. Cuando Margaret Johnson se fue, Edward Caldwell salió visiblemente afectado. No habló con nadie sobre la reunión, pero inmediatamente comenzó a liquidar lo que quedaba de la finca. En 6 meses, la plantación fue vendida, y Edward regresó a Charleston, donde vivió recluido hasta su muerte en 1871. La verdadera naturaleza de la reunión permaneció desconocida hasta 1958, cuando una colección de cartas fue donada a la Sociedad Histórica de Georgia por la nieta de Edward. Entre ellas se encontraba un relato detallado de la reunión, escrito por Edward a su esposa el día después de que ocurriera. Según la carta de Edward, Margaret Johnson era en realidad Catherine Caldwell, ahora usando el apellido de su esposo Samuel, quien había tomado el nombre de Samuel Johnson después de su escape. Catherine reveló que ella, Elizabeth, Elijah y Samuel habían logrado llegar a Filadelfia, donde vivían en una comunidad de negros libres y abolicionistas que los ayudaron a establecer nuevas identidades. Elizabeth y Elijah, adoptando el apellido Davis, se habían mudado más al norte, a Boston, donde Elijah encontró trabajo como carpintero. Samuel, con su conocimiento de los caballos, finalmente estableció una pequeña pero exitosa caballeriza, mientras que Catherine trabajaba como costurera. Tuvieron hijos. Catherine y Samuel tuvieron 3, y Elizabeth y Elijah 2,
todos los cuales estaban siendo criados sin conocimiento de los verdaderos orígenes de sus madres. Catherine había regresado al sur solo después de enterarse de la gestión de su tío de la antigua plantación, con la esperanza de recuperar objetos personales de su madre que habían quedado atrás durante su escape. Más significativamente, buscaba corregir el registro histórico para que se supiera que ella y su hermana no habían sido víctimas, sino que habían tomado una decisión radical y peligrosa de seguir sus corazones a pesar de las abrumadoras barreras sociales y legales. Edward, sin embargo, rechazó su petición. En su carta, explicó que no podía decidirse a revelar la verdad, escribiendo que la vergüenza que traería sobre nuestro nombre, sobre la memoria de mi hermano, es demasiado grande para contemplarla. Le ofreció a Catherine una suma sustancial de dinero a cambio de su continuo silencio y su promesa de no volver nunca a Georgia. Si Catherine aceptó esta oferta no está registrado en la carta de Edward, pero los registros históricos muestran que Margaret Johnson compró un boleto para Filadelfia el día después de la reunión y nunca regresó a Georgia. La narrativa familiar de los Caldwell sobre el trágico secuestro y presunta muerte de las gemelas siguió siendo la historia oficial. En 1883, un incendio destruyó gran parte del juzgado del condado de Wilkes, incluidos muchos registros del período prebélico. Esta pérdida oscureció aún más los ya turbios detalles del caso Caldwell. Para el cambio de siglo, la historia se había transformado en una leyenda local, con varios adornos y elementos sobrenaturales añadidos a lo que había sido, en su núcleo, una historia muy humana de amor prohibido y decisiones desesperadas. No fue hasta 1964, durante la ya mencionada demolición de la casa original de la plantación Caldwell, que se descubrió el diario de Catherine en un pequeño compartimento construido en la pared de lo que había sido su dormitorio. Este diario, que abarca el período de enero de 1846 a marzo de 1847, proporcionó el primer relato contemporáneo de los acontecimientos de uno de los participantes. El diario reveló una imagen compleja de las relaciones entre las gemelas y los hombres esclavizados. Catherine escribió sobre su sorpresa inicial al descubrir la alfabetización de Samuel, seguida de curiosidad, luego una conexión intelectual genuina y, finalmente, amor. Describió conversaciones sobre filosofía, religión y libertad que transformaron su comprensión del mundo y su lugar en él. Particularmente conmovedoras fueron sus descripciones de la crisis moral que experimentó al reconocer la humanidad fundamental de un hombre a quien la sociedad le había enseñado a ver como propiedad. «He estado ciega», escribió el 12 de noviembre de 1846, «no solo al sufrimiento que me rodea, sino a la naturaleza misma de lo que significa ser humano. Ese me ha abierto los ojos y ahora no puedo volver a cerrarlos, aunque la luz a veces me duela». El diario también confirmó el conocimiento y apoyo mutuo de las gemelas a las relaciones de la otra. Catherine describió conversaciones nocturnas con Elizabeth, sus miedos y esperanzas compartidos, y su plan de escape que evolucionaba gradualmente. La última entrada, fechada el 16 de marzo de 1847, dice simplemente: «Mañana dejamos todo lo que hemos conocido por un futuro incierto. Podemos encontrar la libertad o la muerte, pero cualquiera de las dos es preferible a vivir una mentira». El descubrimiento del diario despertó un renovado interés en el caso entre los historiadores especializados en el sur prebélico. La investigación realizada a lo largo de la década de 1960 descubrió piezas adicionales del rompecabezas, incluidos registros de envío, que mostraban pasajes reservados para 4 personas de Savannah a Filadelfia a finales de marzo de 1847, con los nombres de Johnson y Davis. Los registros del censo de Filadelfia en 1850 confirmaron la presencia de Samuel y Catherine Johnson, catalogados como mulatos, viviendo en un barrio predominantemente negro con 2 hijos. De manera similar, los registros de Boston mostraban a un Elijah y Elizabeth Davis con un hijo, también identificado como mulato. Quizás el descubrimiento más notable llegó en 1968, cuando un descendiente de Elizabeth y Elijah Davis se puso en contacto con los investigadores después de enterarse del renovado interés en el caso. Este descendiente, un profesor de una universidad de Nueva Inglaterra, poseía una colección de cartas intercambiadas entre las gemelas a lo largo de las décadas de 1850
y 1860. Estas cartas pintaban una imagen de dos mujeres que, a pesar de los enormes sacrificios que habían hecho, encontraron satisfacción en las vidas que habían elegido. Escribían sobre sus hijos, su trabajo, su educación continua y su participación en causas abolicionistas. También expresaron una preocupación constante por ser descubiertas, particularmente después de la aprobación de la Ley de Esclavos Fugitivos en 1850, que aumentó el peligro para todos los involucrados. La carta más reveladora, fechada el 4 de julio de 1865, poco después del final de la Guerra Civil, capturó la reflexión de Catherine sobre su viaje. Hoy no solo marca la independencia de esta nación, sino, por fin, nuestra propia verdadera libertad. Durante 18 años, hemos vivido en las sombras, siempre mirando por encima de lo hombro. Ahora, aunque quedan muchos desafíos, finalmente podemos salir a la luz. Sin embargo, me encuentro pensando en padre, preguntándome si de alguna manera podría finalmente entender la elección que hicimos. Me gusta creer que, liberado de las ataduras del mundo que lo formó, podría hacerlo. Para 1969 se había reunido suficiente evidencia para revisar sustancialmente la comprensión histórica de lo que se había conocido como el incidente de las gemelas Caldwell. Lo que durante mucho tiempo se había caracterizado como un secuestro y presunto asesinato se reveló como algo mucho más complejo. Un rechazo deliberado del orden social por parte de dos jóvenes que eligieron el amor y el principio moral por encima del privilegio familiar y la seguridad. Los descendientes de las gemelas Caldwell, ahora dispersos por el norte de los Estados Unidos, generalmente han optado por mantener su privacidad, y solo unos pocos han aceptado entrevistas limitadas con historiadores. Estas entrevistas, realizadas principalmente en la década de 1970, revelaron familias que habían crecido con versiones cuidadosamente editadas de su ascendencia, a quienes típicamente se les decía que sus bisabuelas eran mujeres del norte que se habían casado con hombres de herencia racial mixta. La verdad completa, que estas mujeres eran hijas de un dueño de una plantación de Georgia que se habían enamorado de hombres esclavizados en la plantación de su padre, organizaron su propio secuestro y huyeron al norte para construir nuevas vidas. A menudo no se revelaba hasta la edad adulta, si es que se revelaba. Algunos descendientes expresaron orgullo por el coraje de sus antepasados, mientras que otros lucharon con las complejas implicaciones morales de una historia familiar entrelazada tanto con la propiedad de esclavos como con la resistencia a la esclavitud. La antigua plantación Caldwell ha sido subdividida y desarrollada, quedando poco para marcar la ubicación de los eventos descritos. Una pequeña placa histórica erigida en 1972 en la intersección más cercana, a donde una vez estuvo la casa principal, solo hace una breve referencia a la históricamente significativa plantación de la familia Caldwell, sin mencionar a las gemelas ni su extraordinaria historia. Las actitudes locales hacia la historia han evolucionado con el tiempo, desde la conmoción y la negación iniciales hasta un reconocimiento más matizado de su importancia como un caso raro y documentado de mujeres blancas del sur que rechazaron activamente y escaparon de la sociedad esclavista en la que fueron criadas. El interés académico en el caso ha crecido, particularmente entre los estudiosos que estudian la resistencia a la esclavitud y las relaciones interraciales en el período prebélico. Lo que sigue siendo más convincente de la historia de las gemelas Caldwell es cómo desafía las narrativas simplificadas sobre el sur prebélico. Revela el potencial para el despertar moral individual incluso entre aquellos que más se beneficiaron del orden social existente. Demuestra cómo las conexiones personales a veces podían trascender las rígidas fronteras de raza y estatus, incluso cuando nos recuerda cuán excepcionales y peligrosas eran tales transgresiones. En su diario, Catherine escribió: «No elegimos nacer en este mundo de amos y esclavos, pero podemos elegir si lo aceptamos». Al tomar su decisión, las gemelas Caldwell dejaron un legado que continúa resonando, un testimonio de la posibilidad de que incluso en los rincones más oscuros de la historia humana, los individuos puedan encontrar el coraje para seguir su conciencia, sin importar el costo. Quizás el aspecto más inquietante de la historia es el silencio que siguió, la eficacia con que se enterró la verdad, la forma en que la narrativa fue controlada por completo por los que se quedaron. Sirve como un recordatorio de cuántas historias similares pueden haberse perdido en la historia,
dejándonos preguntándonos cuántos otros actos de resistencia, grandes y pequeños, no han sido registrados ni recordados. Al final, lo que sabemos de Elizabeth y Catherine Caldwell, de Samuel y Elijah, nos llega solo en fragmentos, páginas de diarios, cartas, registros oficiales que nos dicen cuándo nacieron, pero no cómo vivieron, entradas de censo que confirman su existencia, pero no nos dicen nada de sus sueños. Nos queda imaginar el coraje que se necesitó para salir a la noche, dejando atrás todo lo familiar por la promesa de algo verdadero. La casa de la plantación donde crecieron ya no existe. Los campos donde trabajaron Samuel y Elijah han sido transformados por el tiempo y el desarrollo. Todo lo que queda es la historia misma, preservada no en monumentos o placas, sino en archivos y recuerdos familiares. Un susurro del pasado que continúa haciendo preguntas incómodas al presente. En cuanto a la caja de madera que contenía esos rudimentarios certificados de matrimonio, la evidencia física de ese pacto prohibido, hecho en una noche de marzo de 1847, su paradero sigue siendo desconocido. Algunos historiadores creen que Edward Caldwell la destruyó antes de su muerte, incapaz de reconciliarse con sus implicaciones. Otros sugieren que aún puede existir, escondida en alguna colección olvidada, esperando ser descubierta una vez más, al igual que la verdad que contiene. La búsqueda de esa verdad continúa, no solo para los historiadores, sino para todos los que buscan comprender las complejidades de nuestro pasado compartido. En esa búsqueda, la historia de las gemelas Caldwell se erige como un recordatorio de que la historia no es solo un registro de leyes y guerras y las hazañas de grandes hombres, sino también de corazones y mentes individuales, de pequeños actos de coraje que a veces lo cambian todo. En 1966, un documento notable apareció durante una venta de bienes en Filadelfia. Se descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero, dañado por el agua pero en gran parte legible, dentro de un cajón con fondo falso de un escritorio antiguo. El diario pertenecía a Samuel Johnson, anteriormente Samuel de la plantación Caldwell, y contenía entradas que abarcaban desde 1848 hasta 1859. Este descubrimiento proporcionó el primer relato escrito de uno de los hombres esclavizados involucrados en la fuga. El diario de Samuel reveló detalles previamente desconocidos sobre el plan de escape y su ejecución. Escribió sobre la meticulosa preparación, cómo durante meses habían reunido suministros, estudiado mapas y memorizado las rutas del ferrocarril subterráneo. Lo más sorprendente es que describió su viaje al norte, una terrible odisea de 6 semanas viajando de noche, escondiéndose durante el día y dependiendo de una red de personas comprensivas que arriesgaron su propia seguridad para ayudarlos. Una entrada, fechada el 2 de abril de 1847, describía un momento particularmente tenso. Hoy, casi nos encontramos con el desastre. Una patrulla detuvo el carro que nos transportaba, escondidos bajo sacos de grano. Elizabeth, a pesar de su terror, habló con tal convicción al patrullero, afirmando que viajaba para visitar a unos parientes en el siguiente condado. Su voz nunca vaciló, aunque podía sentir a Catherine temblando a mi lado en nuestro escondite. Cuando la patrulla finalmente se fue, no nos atrevimos a respirar durante lo que parecieron horas. El diario de Samuel también ofreció una visión de las complejas emociones que experimentó durante y después de la fuga. Escribió sobre la culpa por dejar atrás a miembros de su familia todavía esclavizados en la plantación Caldwell, sobre la desorientación de la libertad recién descubierta y sobre la vigilancia constante requerida para mantener su precaria seguridad en Filadelfia. Particularmente conmovedoras fueron sus reflexiones sobre su relación con Catherine. En una entrada de 1852 escribió: C. A veces habla de lo que renunció para estar conmigo. Le recuerdo que sé precisamente lo que sacrificó, quizás mejor que ella misma. Hay días en que la veo observar a mujeres con vestidos finos desde nuestra ventana, y me pregunto si se arrepiente de su elección. Luego se vuelve hacia mí, y veo en sus ojos la misma resolución que la llevó a elegir esta vida, esta libertad, este amor, imperfecto como puede ser. El diario también reveló que la comunicación entre las gemelas y su antiguo hogar no se cortó por completo después de su partida. Samuel describió la correspondencia de Catherine con Margaret Sullivan, la antigua ama de llaves que había notado el comportamiento inusual de las gemelas en su carta a su hermana. Margaret, que se había mudado a Richmond tras la muerte de Thomas Caldwell,
Aparentemente sirvió como una fuente discreta de información sobre los acontecimientos en Georgia y las secuelas de la desaparición de las gemelas. A través de estas cartas, Catherine se enteró de la muerte de su padre y de la asunción del control de la plantación por parte de su tío. Fue esta información la que finalmente la impulsó a su fatídica visita de regreso a Georgia en 1865, una decisión que Samuel describió como imprudente, pero necesaria para su tranquilidad. Su entrada después de su regreso de este viaje sugiere que la reunión con Edward Caldwell no proporcionó el cierre que Catherine había buscado. Regresó más preocupada que cuando se fue, cargando con el peso de los últimos días de su padre. El conocimiento de que él murió creyendo que había sido llevada contra su voluntad, quizás asesinada, la persigue de una manera que no puedo consolar. En 1967 surgió otra pieza significativa del rompecabezas cuando los investigadores localizaron registros de la iglesia de una pequeña congregación episcopal metodista africana en Filadelfia. Estos registros documentaban el bautismo de los hijos de Johnson y Davis, con padrinos listados para cada uno. Sorprendentemente, Elizabeth fue la madrina del primogénito de Catherine, mientras que Catherine fue la madrina de la hija de Elizabeth, lo que sugiere que las hermanas mantuvieron su estrecho vínculo a pesar de los desafíos de sus nuevas vidas. Estos registros también revelaron que ambas familias se mudaron varias veces dentro de Filadelfia y Boston, probablemente en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la ley de esclavos fugitivos y el mayor riesgo de captura. La frecuencia de estas reubicaciones, aproximadamente cada 2 años, habla de la persistente ansiedad que debe haber caracterizado sus vidas durante este periodo. Para 1855, según los directorios de la ciudad y los registros fiscales, Samuel Johnson había establecido un modesto pero exitoso negocio de alquiler de caballos en un barrio predominantemente inmigrante de Filadelfia. Este negocio proporcionó ingresos suficientes para que la familia comprara una pequeña casa, un logro extraordinario dadas las circunstancias de su llegada a la ciudad solo 8 años antes. Elijah y Elizabeth, mientras tanto, se habían mudado de Boston a una pequeña comunidad agrícola en el oeste de Massachusetts en 1854. Los registros locales indican que Elijah trabajaba como carpintero y ebanista, mientras que Elizabeth complementaba sus ingresos enseñando a leer y aritmética básica a los niños locales. Su relativo aislamiento en este entorno rural puede haberles ofrecido una capa adicional de seguridad, alejándolos un poco del escrutinio que podrían haber enfrentado en una ciudad más grande. Uno de los descubrimientos más intrigantes llegó en 1968, cuando un investigador que examinaba los registros de organizaciones abolicionistas identificó a Catherine Johnson y Elizabeth Davis como colaboradoras de varias publicaciones antiesclavistas. Escribiendo bajo seudónimos, las hermanas produjeron una serie de cartas anónimas que describían la corrupción moral del sistema esclavista desde la perspectiva de quienes se habían criado dentro de él. Estas cartas, publicadas en The Liberator y otros periódicos abolicionistas entre 1852 y 1878, nunca revelaron las verdaderas identidades de las autoras ni sus circunstancias específicas, pero hablaban poderosamente del daño psicológico infligido por la propiedad de esclavos, no solo a los esclavizados, sino también a los esclavizadores. En una de esas cartas, que se cree que fue escrita por Elizabeth, la autora describió la esclavitud como un veneno que corrompe el alma del amo tan seguramente como rompe el cuerpo del esclavo, un sistema que hace imposible la verdadera conexión humana a través de sus fronteras mantenidas artificialmente. La guerra civil trajo nuevos desafíos y oportunidades para ambas familias. Las entradas del diario de Samuel desde 1861 hasta 1865 expresan tanto esperanza como temor sobre los posibles resultados del conflicto. Escribió sobre el envío de contribuciones financieras para apoyar los esfuerzos de la Unión, sobre la asistencia a reuniones donde se compartían noticias del frente de batalla y sobre la ansiedad colectiva de la comunidad, sobre lo que una victoria confederada podría significar para los negros libres en el norte. Una entrada particularmente conmovedora de enero de 1863, después de la proclamación de emancipación, dice: «Hoy marca el comienzo de lo que hemos soñado durante tanto tiempo. Aunque los efectos prácticos de la proclamación pueden ser limitados, su importancia moral no puede ser exagerada. Por primera vez,
Esta nación ha declarado oficialmente lo que siempre hemos sabido que es verdad, que ningún hombre tiene derecho a poseer a otro. C y yo celebramos en silencio, incapaces de expresar plenamente con palabras lo que este día significa para nosotros, que hemos vivido ambos lados de esta terrible división. El período de la posguerra trajo una relativa seguridad, ya que la abolición legal de la esclavitud eliminó la amenaza más inmediata que enfrentaban las familias. Sin embargo, los registros del censo y otros documentos de este período sugieren que continuaron viviendo vidas algo reservadas, sin revelar nunca por completo sus antecedentes, incluso cuando el peligro inmediato de ser reesclavizados disminuyó. En 1873, la tragedia golpeó a la familia Johnson cuando Samuel murió inesperadamente de neumonía a la edad aproximada de 50 años. Su certificado de defunción, localizado en los registros de la ciudad de Filadelfia, indica su ocupación como propietario de un negocio y su raza como de color, sin ninguna indicación de su extraordinario viaje vital. Catherine nunca se volvió a casar. Los directorios de la ciudad muestran que continuó operando el negocio de alquiler de caballos con la ayuda de su hijo mayor hasta 1881, cuando vendió el negocio y se mudó a la casa de su hija en el norte del estado de Nueva York. Murió allí en 1890, a la edad aproximada de 65 años. Elizabeth sobrevivió a su hermana por casi una década, falleciendo en 1900 en su granja en Massachusetts, rodeada de hijos y nietos. Según cartas familiares compartidas por descendientes, en sus últimos años, ocasionalmente compartía historias de su juventud en Georgia, aunque siempre cuidadosamente editadas para omitir los aspectos más peligrosos de su escape y su nueva identidad. Uno de los documentos más notables que surgieron de esta investigación fue una carta que Elizabeth escribió a su nieta con motivo del 18º cumpleaños de la joven en 1895. En esta carta, conservada por miembros de la familia y finalmente donada a la Sociedad Histórica de Massachusetts, Elizabeth ofreció consejos de vida extraídos de sus extraordinarias experiencias, aunque todavía sin revelar su alcance total. Mi queridísima niña, mientras te encuentras en el umbral de la feminidad, deseo impartirte la lección más valiosa que mi larga vida me ha enseñado. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él. Habrá momentos en tu vida en los que deberás elegir entre lo que se espera y lo que es correcto, entre el camino cómodo y el verdadero. En esos momentos, recuerda que la elección más difícil a menudo conduce a la mayor libertad. He conocido tanto la cautividad como la libertad en esta vida, aunque quizás no de las formas que puedas imaginar, y puedo decirte sin dudarlo que ninguna comodidad o lujo vale el precio de un alma comprometida. El registro histórico sigue siendo frustrantemente incompleto en muchos aspectos de la historia de las gemelas Caldwell. Nunca se han localizado fotografías de las hermanas, aunque un daguerrotipo que se cree que muestra al hijo mayor de Samuel y Catherine, tomado en Filadelfia alrededor de 1870, reside en la colección de la Sociedad Histórica de Georgia. El joven tiene un parecido sorprendente con las descripciones de Thomas Caldwell de los relatos contemporáneos, un eco genético de la compleja historia familiar. En 1969, una excavación arqueológica en el antiguo emplazamiento de la plantación Caldwell descubrió los cimientos de las viviendas de los esclavos y recuperó varios artefactos, incluido un pequeño pájaro de madera tallada que, según el diario de Catherine, fue un regalo de Samuel. Esta conexión tangible con su relación ahora se encuentra en una colección de museo, un testigo silencioso de un amor que desafió los límites de su tiempo. La historia de las gemelas Caldwell ha inspirado numerosos artículos académicos, varias novelas históricas y al menos una obra de teatro. Sin embargo, sigue siendo relativamente desconocida fuera de los círculos académicos, quizás porque complica las narrativas cómodas sobre el sur prebélico, desafiando tanto las mitologías sureñas de la vida benevolente en las plantaciones como las suposiciones norteñas sobre las claras fronteras morales entre las regiones. Lo que hace único al caso Caldwell no es que represente un ejemplo de relaciones interraciales en el sur prebélico. Tales relaciones eran mucho más comunes de lo que se reconocía oficialmente, aunque generalmente involucraban a hombres blancos y mujeres esclavizadas, a menudo en contextos de explotación en lugar de elección mutua. Más bien,
Su importancia radica en la documentación de mujeres blancas del sur que no solo formaron vínculos románticos con hombres esclavizados, sino que actuaron sobre esos sentimientos de la manera más radical posible, rechazando sus posiciones privilegiadas y huyendo con sus parejas elegidas. En 1968, durante una entrevista realizada como parte de un proyecto de historia oral, una bisnieta de Elizabeth y Elijah Davis reflexionó sobre el legado de su familia. Cuando pienso en lo que arriesgaron, no solo su comodidad o estatus, sino potencialmente sus vidas, por amor y por lo que creían que era correcto, me siento humilde. Tuvieron el coraje de mirar el mundo en el que nacieron y decir, no, esto está mal y no seré parte de ello, incluso cuando esa decisión les costó casi todo. Ese es un tipo de coraje moral que es raro en cualquier época. La historia de las gemelas Caldwell existe ahora en ese espacio liminal entre la historia documentada y la leyenda. Los hechos centrales, que Elizabeth y Catherine Caldwell desaparecieron de la plantación de su padre en marzo de 1847, junto con 2 hombres esclavizados, que reaparecieron en el norte con nuevas identidades y familias, que Catherine regresó brevemente a Georgia después de la Guerra Civil, están respaldados por una considerable evidencia documental. Sin embargo, muchos detalles siguen siendo esquivos, existiendo solo en fragmentos de diarios, en cartas con páginas faltantes, en recuerdos que se desvanecen transmitidos de generación en generación. Como tantas historias de resistencia a la esclavitud, particularmente aquellas que involucran a mujeres, la verdad completa ha sido oscurecida por el tiempo, por el ocultamiento deliberado y por un registro histórico que a menudo no logró preservar las experiencias de quienes desafiaron las convenciones. En 2002, un último descubrimiento significativo añadió otra capa a la historia. Durante la renovación de una antigua pensión en Filadelfia que una vez había albergado a numerosos fugitivos del ferrocarril subterráneo, los trabajadores descubrieron una pequeña cavidad en una chimenea que contenía una bolsa de tela. Dentro había un medallón de oro que contenía retratos en miniatura que se cree que son de las gemelas Caldwell de jóvenes, junto con un papel doblado con las palabras Elizabeth y Catherine, Georgia, 1844. Los expertos que examinaron el medallón creen que pudo haber sido escondido deliberadamente por Catherine antes de su viaje de regreso a Georgia en 1865, quizás como un seguro contra la posibilidad de que no regresara. Si esta interpretación es correcta, el medallón representa un conmovedor reconocimiento de los peligros que aún enfrentaba, incluso después del fin legal de la esclavitud, al confrontar su pasado. Los retratos muestran a 2 mujeres jóvenes, idénticas en sus rostros en forma de corazón y expresiones serias, vestidas a la moda de las bellezas sureñas privilegiadas de la década de 1840. Nada en estas imágenes convencionales insinúa las extraordinarias elecciones que estas mujeres harían solo 3 años después, elecciones que las llevarían a abandonar el mundo que estos retratos representan y a abrazar vidas que apenas podrían haber imaginado en el momento en que fueron pintados. Hoy, los descendientes de las gemelas Caldwell, de Samuel y Elijah, viven en todo Estados Unidos, muchos sin saber de su conexión con esta notable historia. Aquellos que conocen su historia familiar a menudo hablan del complejo legado que representa, del coraje moral mostrado por sus antepasados, pero también de la complicada realidad de que las gemelas Caldwell fueron tanto beneficiarias como rebeldes contra un sistema de profunda injusticia. La antigua tierra de la plantación Caldwell ha sido transformada por el tiempo y el desarrollo, con casas suburbanas ahora donde antes crecía el algodón. La pequeña placa histórica, desgastada por décadas de sol y lluvia, no ofrece ninguna pista del drama humano que se desarrolló allí. Los visitantes de la zona nunca sabrían que esta intersección sin pretensiones fue una vez el escenario de un extraordinario acto de desafío contra la institución social más fundamental de su tiempo. Quizás esa invisibilidad sea apropiada. La historia de las gemelas Caldwell trata, en su corazón, sobre los hilos invisibles que conectan a los seres humanos a través de fronteras impuestas artificialmente, sobre las rebeliones silenciosas que a menudo no se registran, sobre el coraje de imaginar un tipo de vida diferente al que la sociedad ha prescrito. En su última entrada en el diario antes de su fuga, Catherine Caldwell escribió: «Mañana nos adentramos en la oscuridad, sin saber si encontraremos luz al otro lado.
Pero incluso la oscuridad de la incertidumbre es preferible a la falsa brillantez de una vida construida sobre el sufrimiento de otros. Pase lo que pase, hemos elegido nuestro camino libremente. Quizás la primera elección verdaderamente libre de nuestras vidas. Esa elección, hecha en una noche de marzo de 1847 por dos jóvenes privilegiadas y dos hombres esclavizados, continúa resonando a través del tiempo. Un testimonio del poder de la conciencia individual frente a la abrumadora presión social y de la capacidad humana para el despertar moral, incluso en las circunstancias más improbables. El sonido de ese eco se desvanece con cada año que pasa, a medida que aquellos que recuerdan la historia de primera mano fallecen, a medida que los documentos amarillean y se desmoronan, a medida que las huellas físicas de la plantación Caldwell se disuelven en el suelo de Georgia. Sin embargo, persiste un susurro del pasado que todavía tiene el poder de perturbar e inspirar, desafiándonos a examinar nuestras propias vidas, nuestros propios compromisos morales, nuestro propio coraje, o la falta de él, frente a la injusticia. En ese sentido, quizás la historia de las gemelas Caldwell no se trate realmente del pasado, sino del presente y del futuro, de las elecciones que hacemos, de los límites que aceptamos o rechazamos, y del tipo de mundo que elegimos construir o mantener. Su legado vive no en monumentos o placas, sino en la continua lucha humana por reconocer y honrar la humanidad en nosotros mismos y en los demás, sin importar el costo. Y así, la historia termina donde comenzó, con cuatro jóvenes adentrándose en la oscuridad de una noche de Georgia, dejando atrás todo lo familiar por la incierta promesa de libertad. Ahora sabemos que encontraron su camino hacia esa libertad, por imperfecta que fuera. Lo que nunca podremos saber por completo es el coraje que se necesitó para dar ese primer paso, para dar la espalda al único mundo que habían conocido, para elegir un futuro incierto en lugar de un presente comprometido. En ese momento de elección reside el corazón de su historia, un momento que continúa resonando a través del tiempo, invitándonos a considerar qué estaríamos dispuestos a arriesgar por amor, por justicia, por la oportunidad de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, en lugar de las expectativas de los demás. Es una pregunta sin una respuesta simple, pero que vale la pena hacerse una y otra vez, mientras hacemos nuestro propio camino a través de la oscuridad, buscando la luz.